Comenzó esta semana una nueva mesa de diálogo con la intención de poner fin a casi 6 décadas de conflicto armado en Colombia. Una guerra que ha dejado hasta el momento unos 450.000 muertos. Hay muchísima expectativa internacional en torno a esta mesa de negociación. Veamos. Los colombianos no podemos vernos como enemigos. La labor que tenemos es de reconciliación, de volver a encontrar unos puntos comunes, de construir una nación en paz y equidad. Esa es la apuesta que nosotros traemos y a eso venimos a esta mesa. Y esperamos de la delegación del gobierno tener un interlocutor en el mismo sentido. El primer encuentro que hemos sostenido en la mañana de hoy con la delegación de paz del ELN nos está dando certezas y la convicción profunda de que vamos a lograr el propósito que nos suma: ser hijas e hijos de una misma patria, con cambios y transformaciones. Pues esta mesa de diálogo entre el gobierno y la guerrilla del ELN hace parte de ese proyecto Paz Total que busca el presidente colombiano Gustavo Petro, quien prometió poner fin a la confrontación. Veamos algunos datos básicos para entender el contexto colombiano. Estos diálogos de paz tienen su sede principal en la ciudad de Caracas, la capital de Venezuela. Allí se reúnen cara a cara representantes del gobierno de Colombia e integrantes del Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Dichos diálogos cuentan también con el apoyo de varios países garantes. Entre ellos están Cuba, Noruega y Venezuela. Y también tienen el apoyo de la Iglesia Católica de Colombia. También tienen el aval, también cuentan con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Y un dato: en dicha mesa de diálogo no participa, o por lo menos no hay representantes de los militares colombianos. Solo hay 2 militares que están dentro de la delegación del gobierno colombiano y están allí como observadores. Pero pongámoslos a ustedes, nuestros televidentes fuera de las fronteras colombianas, en contexto sobre qué es el Ejército de Liberación Nacional, o simplemente conocido como ELN. Pues es una guerrilla inspirada en la Revolución Cubana, pero que también tiene una fuerte dosis o componente de inspiración religiosa. Fue la segunda guerrilla más grande de Colombia después de la extinta guerrilla de las FARC. Se calcula que tiene unos 1.500 combatientes y sus frentes gozan, digamos, de bastante autonomía por parte de los líderes máximos de este grupo guerrillero. El ELN hace presencia en su mayoría en zonas donde hay presencia minera y petrolera en Colombia. En el pasado participaron junto con el gobierno en otros 5 intentos de negociación. El último, el más reciente de ellos, comenzó durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y terminó durante la administración del expresidente Iván Duque debido a un atentado que fue perpetrado por el ELN en enero de 2019 en una escuela militar en la ciudad de Bogotá que dejó 22 muertos. Como lo decía, pues hay mucha expectativa frente a esta mesa de diálogo porque su éxito no solamente pondría fin a décadas de enfrentamientos con esta guerrilla en Colombia, sino que también puede garantizar la apertura dentro de ese marco de la paz total para comenzar una negociación con otros grupos delincuenciales menores, pero que no son menos peligrosos. Los compromisos que adopten las partes negociadoras no van a ser fáciles de lograr, sin duda alguna, pero hay voluntad de las partes, o por lo menos así lo están demostrando hasta el momento. Por ejemplo, el ELN puso sobre la mesa un pacto de no agresión entre la guerrilla y los militares para poder dar inicio a estos diálogos. Ese era un punto que en el pasado, en las otras mesas de diálogo, era muy difícil de lograr y era muy difícil de convencer, por lo menos al ELN, de dejar los combates por lo menos mientras conversaban las partes. Pero esta negociación tiene lugar, eso también hay que decirlo, mientras la violencia en general se incrementa en diferentes zonas rurales de Colombia, por diferentes causas y también por diferentes actores, no necesariamente por el ELN. Particularmente es muy crítica la situación que se está viviendo en el departamento del Putumayo, que está ubicado en el sur del país. Esto nos lleva entonces a poner diferentes preguntas sobre la mesa. ¿Qué está en juego en esta negociación? ¿Qué lecciones dejó ese acuerdo de paz que alcanzaron con la extinta guerrilla de las FARC que puede replicarse en este escenario actual? ¿Podrá Colombia alcanzar esa añorada paz total y esa
eslogan de bandera y de campaña del presidente Gustavo Petro. ¿Qué hay de esos grupos delincuenciales que les estaban mencionando que también hacen presencia en Colombia? ¿Van a sentarse a negociar? Lo vamos a analizar en el debate de France 24 y para conversar y analizar este tema hemos invitado a Alejandra Cerón Rincón. Ella es socióloga de la Universidad Nacional de Colombia, investigadora en la línea de políticas públicas para el sector de defensa y educación. Se conecta desde la ciudad de Bogotá, la capital colombiana, y desde la ciudad de Ibagué, en el centro de Colombia, se une a esta conversación Ricardo Ferro. Él es excongresista por el Partido Centro Democrático. Ustedes, nuestros televidentes, también hacen parte de la discusión, del debate, de la conversación. Pueden dejar todos sus comentarios y preguntas a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram. Ustedes ya lo saben, nos encuentran como @eldebate_F24, @Santilogo, que es mi cuenta personal, la etiqueta para que dejen los comentarios. Numeral eldebate F24. No olviden que también los contenidos del programa están disponibles en podcast. Estamos en diferentes plataformas. Estamos en Apple Podcast, en Spotify, Deezer y TuneIn. Poco a poco va creciendo nuestra comunidad de oyentes a través de las diferentes plataformas de podcast. Muy bien, le doy la bienvenida entonces a Alejandra en la ciudad de Bogotá para conocer su opinión, nuestro punto de partida. Alejandra, es la misma pregunta para los dos invitados para conocer posiciones sobre este tema. Su opinión sobre el inicio de esta mesa de diálogo en Caracas entre el ELN y el gobierno colombiano. Bienvenida. Bueno, Santiago, muchísimas gracias por la invitación. En primera instancia y como colombiana, hay que decir que definitivamente como sociedad civil nosotros aplaudimos y vemos con muy buenos ojos un nuevo intento por firmar la paz con el ELN. Usted decía con mucha razón que hay muchas cosas en juego, muchos escenarios políticos y muchos elementos que tienen que ser discutidos. El primero y el más importante, realmente pues la candidatura y todo el ejercicio político que hace el presidente Petro, siendo un presidente de izquierda o de izquierdas, vamos a ponerle el plural porque ahí hay como muchos movimientos sociales y muchas ideologías las que están dentro de este escenario, pues se apuestan por la paz. Muchos de los votantes, muchos de los simpatizantes estuvieron de acuerdo con que realmente el escenario más importante que necesitamos los colombianos es el tema de la paz y definitivamente del desarrollo de estos diálogos y de la posible concertación de una paz con el ELN, pues están digamos, pendiendo en buena medida los triunfos del gobierno Petro y en general del proyecto progresista, no solo en Colombia, sino en América Latina. En un segundo espacio, no perder de vista que estamos negociando con la última guerrilla viva en Colombia. Esto quiere decir que estamos negociando con un grupo que, a pesar de, y ustedes lo podemos discutir ampliamente, a pesar de que obviamente los elementos conexos al crimen organizado están presentes en la forma de vida de esta guerrilla, aún permanecen los elementos ideológicos. La guerrilla del ELN desde sus inicios ha sido muy clara y muy fuerte en esa formación paradigmática, en construir ese eje que tiene pues vertientes de izquierda, de la teología de la liberación, Claro. del escenario de las nuevas izquierdas. Entonces todo esto también le da como un quiebre muy importante a esta negociación. La opinión de Alejandra, nuestra primera invitada en el programa de hoy. Le doy la palabra ahora a Ricardo en la ciudad de Ibagué, en el departamento de Tolima, en el centro de Colombia. Ricardo, bienvenido al programa. Gracias por acompañarnos hoy. ¿Y cuál es su opinión sobre el inicio de esta mesa de diálogo? Santiago, un saludo muy especial para usted, para Alejandra, para todos los televidentes a esta hora del día. Bueno, lo primero es decir que hay que llamar las cosas por su nombre. Aquí en Colombia, en la última década, a raíz de lo que fue la campaña de reelección de Juan Manuel Santos en el 2014, se le dio por llamar procesos de paz a los procesos de desmovilización de grupos guerrilleros. Una cosa es un proceso de paz, otra cosa es un proceso de paz total y otra cosa es un proceso de desmovilización de un grupo guerrillero. Aquí tenemos nuevamente, al igual que se presentó en la década anterior, un proceso de desmovilización de un grupo guerrillero. En la década anterior se desmovilizaron las FARC, entre comillas, porque ahí vemos cómo muchos de esos que en teoría se desmovilizaron aún siguen delinquiendo, ahorita se llaman grupos residuales, tan es así que a las FARC
que se suponía que después de desmovilizarse se iba a convertir en un partido político. A ese partido político las FARC le tocó cambiar de nombre para que no lo confundieran con el grupo residual de las FARC que sigue delinquiendo. Ahora tenemos el grupo del ELN, que tampoco nos va a llevar a la supuesta paz total, porque aquí hay muchos grupos al margen de la ley en Colombia. Aquí estamos ante un proceso de desmovilización de un grupo guerrillero, y como proceso de desmovilización es que se debe tratar por parte del Estado. Esto no nos puede llevar a nosotros a tener unas falsas expectativas sobre las consecuencias de este proceso de desmovilización. Ojalá y finalmente el ELN termine desmovilizándose. Ojalá y no nos salga tan caro a los colombianos la desmovilización del ELN o de los guerrilleros del ELN que se quieran desmovilizar. Pero vuelvo y repito, aquí lo fundamental es que no nos llamemos a engaños. Aquí no va a haber una paz total. Aquí sigue habiendo unos grupos, tanto guerrilleros como otros grupos al margen de la ley, que como usted lo mencionó al principio de su intervención, Santiago, tenemos un incremento de la violencia en nuestro país en los últimos días, que realmente es lo que está llamando o está reflejando lo que es la realidad hoy en día de la situación de orden público en nuestro país. Entonces, esto es un pequeño grupo o una parte del conflicto que hoy en día está viviendo nuestro país, claro, lo que tiene que ver con el ELN. Regreso con Alejandra en la ciudad de Bogotá. Alejandra, usted ya daba algunos puntos básicos de esos factores que se han ido sumando para que sea posible esta mesa de diálogo. No solamente el hecho que sea impulsado por Gustavo Petro, un presidente que representa a la izquierda colombiana o el espectro de la izquierda en Colombia. ¿Qué otros factores se han sumado a ese impulso que le da el presidente Petro a través de su política de la paz total para que sea posible que este diálogo haya comenzado en Caracas? Bueno, aquí hay otros elementos, como bien usted menciona, Santiago. En primera instancia, recordar que también hay obviamente todo cambio de gobierno implica una transformación en el discurso político, y en ese discurso político está jugando mucho en lo que es en el contexto de seguridad, lo que son los determinantes y los marcos de acción de la seguridad humana. Entonces, por supuesto, bien lo mencionaba usted, todas las influencias de los grupos guerrilleros en Colombia desafortunadamente han recaído y han tenido un impacto muy grande en la población y en la población rural colombiana, en eso que ha sido denominado por muchos historiadores la Colombia profunda, en el sentido de que pues todas las estructuras económicas y sociales han empezado a girar en torno a la violencia. Entonces, es muy importante que en este proceso o que los resultados de este proceso terminen por configurar, digamos, un impacto grande en términos políticos de qué significa la seguridad humana y de cómo la vida humana tiene que pasar a un primer plano en el análisis y en la intención pues de todos los beligerantes en Colombia, por una parte. Por otra parte, por supuesto, el hecho que se haya escogido a Venezuela y la reciente dinamización y digamos, reubicación en el panorama geopolítico de las relaciones Colombia-Venezuela, pues también están allí, o sea, el ojo de la opinión pública, el interés de la comunidad internacional por el construir la paz, por la pacificación de los territorios y dentro de esto también por la vuelta a la democracia, puede ser un elemento que también está muy, digamos, en el marco de análisis y de acción de lo que pueda pasar en el proceso de paz. Y un último elemento que a mí también me gustaría mencionar es el resultado, lo que podríamos esperar, lo que viene hacia adelante, de que en el hecho de que se hayan convocado a distintos sectores al diálogo. Entonces vemos que hay representación de empresarios, vemos que hay, digamos, también una apertura amplia que el ELN sugirió frente a sus negociadores, y obviamente pues también lo que se espera de qué manera se va a desarrollar, que es el acompañamiento de las fuerzas militares. Ricardo, paso a darle la palabra a usted en la ciudad de Ibagué para preguntarle justamente por un actor importante, por ser un país garante y por ser el país sede de esta mesa de negociación, y es Venezuela. ¿Qué opinión tiene usted sobre la presencia de Venezuela en esta mesa de conversaciones a raíz de esas relaciones tirantes que ha habido entre Bogotá y Caracas? No, pues lo que esperamos nosotros es que en este proceso de desmovilización del ELN, el papel que juegue Venezuela no sea el que ha venido jugando los últimos años con los grupos guerrilleros, que es el alcahuete de al lado, es donde se esconden todos los bandidos que delinquen en Colombia, o la gran mayoría de los bandidos van y se esconden en Venezuela,
y que han sido arropados por el régimen de Nicolás Maduro y antes por el régimen de Chávez. Esperamos que ahora que hay un diálogo, que se va a dar un diálogo en Venezuela, eso de alguna manera represente un cambio de actitud por parte de Venezuela hacia su vecino, hacia Colombia. Porque aquí lo que hay de por medio son unos bandidos, unos delincuentes, unos terroristas, unas personas que han delinquido. Yo entiendo que la paz se tiene que hacer con los enemigos, pero en este caso, que ojalá y que no terminemos en un proceso también de impunidad frente a unas personas que le han hecho mucho daño al pueblo colombiano. Precisamente en estos días, en los medios de comunicación, se mencionaba que una de las negociadoras del ELN fue ni más ni menos que una persona que puso una bomba en un mall, en un centro comercial de la ciudad de Bogotá, y donde perdieron la vida varias personas. Entonces, ese tipo de personas, más allá de que estén sentadas en una mesa de negociación, tienen que ser conscientes del daño que han causado a otros seres humanos y que eso no puede quedar en la impunidad. Aquí tenemos nosotros que, dentro de este proceso de desmovilización del ELN, entender que tiene que haber unas responsabilidades y tiene que pagarse por cuenta de los delitos que se hayan cometido. Alejandra, su opinión sobre el papel que tiene que jugar Venezuela en esta negociación y por qué Venezuela es importante en esta mesa de diálogo. Pues como yo le comentaba a Santiago, es muy importante que Venezuela participe porque implica, pues como bien afirma Ricardo, desafortunadamente parte de la construcción del crimen organizado transnacional que se sufre hoy en la región, pues está afectando estas zonas donde se comparte frontera Venezuela-Colombia. Entonces, realmente la participación de Venezuela también tiene que ir con un interés hacia la construcción de una seguridad regional y de una seguridad colectiva, por una parte, pero también por otra parte pienso yo que es un espacio en el cual pues Venezuela también puede empezar a buscar ese camino hacia la democracia plena, esa restitución de la democracia y a ser mirado con otros ojos desde la comunidad internacional. Entonces me parece que eso es clave allí y también así es clave y es difícil, se entiende que es complicado el hecho de entender que realmente en los procesos de paz pues quienes van a estar allí pues han sido los actores de la guerra, no pueden ser otros y es tal vez esa la parte más difícil para que pues primero la sociedad civil confíe y en general la comunidad internacional empiece a ver que hay una voluntad política y que esa voluntad política deberá superar formas de acción y de financiación, hay que decirlo, de estos grupos que obviamente han afectado mucho la posibilidad de que haya un acuerdo político. Sin embargo, creo que el hecho de las elecciones, los resultados en Colombia y el interés de la gente por mantener la paz prevalece. Ricardo, Colombia es un país que ya vivió un proceso similar, no es el mismo tipo de proceso con la extinta guerrilla de las FARC, hoy en día convertida en un partido político. ¿Qué lecciones y qué errores se cometieron en esa negociación que no deben cometerse en esta mesa de diálogo, en este proceso que usted llama de desmovilización, pero que para otros es un proceso de paz, dependiendo del punto de vista que se le mire? ¿Qué no se debe repetir ahí? Bueno, hay varias cosas, varios errores que se cometieron. Uno fue generar en la opinión pública unas expectativas que no se cumplieron. Eso es como cuando a un niño chiquito se le cuenta el cuento de hadas en donde primero se derrota al dragón, después se casa el príncipe con la princesa y después vivieron felices y comieron perdices. Aquí se le dijo a la gente que después del proceso de paz íbamos a vivir felices y comer perdices en Colombia y resulta que no hubo tal. Primero porque no se hizo la paz y por eso mi llamado a que no se llame un proceso de paz, no se hizo la paz con todos los actores del conflicto. Usted no puede hablar de paz cuando sigue teniendo actores del conflicto por fuera de una negociación. Ahí es un proceso de desmovilización. Entonces, es importante que las expectativas sean realmente las que se esperan. Hombre, tenemos unas zonas de influencia del ELN en donde hay unos índices de violencia muy altos. Entonces, lo que necesitamos es recuperar esas áreas del territorio. Va a ser fundamental este proceso de desmovilización del ELN. En segundo lugar, no podemos tampoco entregarle al ELN todo lo que quieran pedir a cambio de que hagan este proceso de desmovilización, porque está claro que
en el proceso de desmovilización de las FARC, el Estado se sobregiró y termina incumpliendo todos los compromisos que se adquieren. Finalmente, porque no hay, por un lado, ni el presupuesto es suficiente para cumplir con todas las exigencias que se tiene por parte de un grupo de desmovilización, ni por otro lado, tampoco puede haber los espacios políticos que de alguna manera minen en la participación ciudadana del resto del país en lo que tiene que ver con la representación en órganos o en entes como el Congreso de la República. Entonces tiene que ser consecuente el proceso de desmovilización con la representación o la representatividad que debe tener ese grupo guerrillero dentro del Congreso de la República. Y en tercer lugar hay algo muy importante y es la impunidad. Nosotros no podemos conectar con la impunidad. Vea usted como todos los compromisos que adquirieron las FARC en su momento para la desmovilización no se cumplieron. No pueden decir que van a reparar a las víctimas sencillamente con unas escobas viejas y con unos recogedores, porque todo el mundo tiene claro que dentro de las actividades ilícitas que tenía este grupo guerrillero estaba precisamente todo el tema de los secuestros, la extorsión, y era un grupo guerrillero que realmente tenía cómo reparar a las víctimas y no lo quiso hacer. Ahora con el ELN esos errores no se pueden cometer, no puede haber impunidad y no se pueden faltar a los compromisos de reparación a las víctimas. Alejandra, le hago la misma pregunta. ¿Qué no se puede repetir? Y le prolongo un poco la pregunta para ver la otra cara de la moneda. ¿Qué se puede aplicar de ese proceso con las FARC? También entendiendo que son dos tipos de guerrilla completamente diferentes para esta negociación. ¿Qué ha funcionado de ese proceso de paz que ha sido tortuoso, largo, con muchas discrepancias dentro de la sociedad y la política colombiana y que en algunos puntos y en algunos momentos incluso ha estado completamente paralizado, pero algo positivo pudo haber arrojado que puede ser aplicado ahora? Bueno, sí, inicialmente creo yo que lo que se aprendió es que definitivamente un proceso de paz es eso, es un proceso, es una cosa de largo aliento. Mucha gente consideraba o de pronto por las expectativas de pronto del hecho de que tantas décadas en conflicto en Colombia y hasta ahora se pusiera sobre el tema, sobre la mesa la discusión de la paz, pues pareciera que una firma de un acuerdo era la solución, pero pues definitivamente las condiciones, el mismo acuerdo de paz que firmó la guerrilla de las FARC con el gobierno del presidente Santos en ese momento reconoció que hay una serie de elementos estructurales problemáticos que de alguna manera alientan el problema de la insurgencia en Colombia, que bueno, en su momento, en los años 60, fue insurgencia y que hoy pues es muy difícil establecer ese límite, eso es totalmente cierto. El tema de la criminalidad se ha minado mucho la ideología y la capacidad de estos grupos para hacer propuesta política. Pero se aprende y la sociedad aprende que definitivamente es un proceso y hay que continuar en la búsqueda de este proceso porque pues finalmente la sociedad colombiana lo requiere no solo desde las posibilidades éticas, sociales, sino también económicas. El hecho de la guerra ha frenado mucho las dinámicas de la economía, sobre todo en las partes rurales de Colombia, que hoy empiezan a depender prácticamente de la influencia de los grupos de crimen organizado. También se aprende, creo yo que esto es muy, muy importante, que definitivamente el cese al conflicto genera una serie de compromisos distintos para las instituciones, ¿sí? Entonces, así, o sea, definitivamente el incumplimiento de los acuerdos es una parte que tiene que estar sonando y que se ha hecho mucha referencia en este gobierno, y a toda persona y a toda institución que quiera negociar la paz tiene que reconocer que el incumplimiento, pues, obviamente va a minar y va a fracturar. Pero de igual manera, en la medida en que haya acuerdos, fíjense que las instituciones estatales tienen que plantearse una serie de responsabilidades y una serie de cambios y nuevas actividades para responder a esa paz, que obviamente, y lo interesante de esto y lo que nosotros hacemos los académicos es empezar como a estudiar esta visión, digamos, de un mundo más contemporáneo. Entonces no perdamos de vista lo que pasó en Irlanda, lo que pasa en otros procesos de paz que pueden tener eventualmente condiciones parecidas, en el sentido de que se quebranta mucho la visión de estos grupos frente a la sociedad civil.
Ricardo, lo mencionaba yo en la introducción del programa, que para esta mesa de diálogo, por lo menos para esta primera parte, no hay presencia, no hay representación de los militares colombianos. Dos de ellos hacen parte del equipo del gobierno colombiano, pero están simplemente como observadores. ¿Esto qué se puede analizar que no haya presencia de los militares, que son los que directamente están en el campo de batalla contra la guerrilla a lo largo de todos estos años? Santiago, antes de contestar esa pregunta, permítame complementar la anterior rápidamente, y es con lo siguiente. Hay dos errores que no se pueden cometer tampoco en este proceso de negociación. Uno, el tema de considerar el narcotráfico como un delito político. Eso es gravísimo para el país y más para un país como el nuestro, con los problemas que tenemos de narcotráfico tan grande, con casi 300.000 hectáreas de coca sembrada. Aquí tenemos que separar lo que son los delitos políticos de lo que son este tipo de delitos como el narcotráfico. Y en segundo lugar, los delitos atroces, delitos como la violación de niños, la violación de mujeres, en fin, todos estos delitos atroces no pueden estar incluidos dentro de un proceso de negociación con un grupo guerrillero, porque estos son delitos diferentes a lo que tiene que ver propiamente con lo que se hace en estos casos, en donde está de por medio única y exclusivamente los delitos políticos. En segundo lugar, lo que usted me mencionaba con respecto a la ausencia de los militares en este proceso de diálogo. A mí me parece muy grave que se sigan tratando a los militares en Colombia como unos ciudadanos de segunda, tercera o cuarta categoría. Nosotros somos de los poquitos países del mundo, por ejemplo, en donde los militares no pueden votar, en donde nuestras Fuerzas Armadas no pueden votar. Aquí puede votar todo el resto de ciudadanos, menos los militares. Entonces, ¿cómo queremos nosotros alcanzar una paz total cuando tenemos cercenados los derechos civiles a los militares? No estamos hablando de que se hagan elegir, no, pero sí que puedan votar, que puedan decidir quién va a ser el alcalde, el gobernador, el presidente de la República. Actualmente en Colombia eso no puede suceder. Y de la misma manera, en algo tan importante para el país como lo que tiene que ver con esta desmovilización, ¿quién mejor que los militares para poder arrancar desde ahí un proceso de diálogo? No tienen que ser los únicos en la mesa, pero lo que no puede suceder es que estén excluidos de una mesa de negociación y que en ningún momento puedan participar en las decisiones que se tomen en la misma. Alejandra, su opinión, el papel de los militares. Bueno, sí, definitivamente, como afirma Ricardo, en Colombia nosotros tenemos una característica y es que se ha apartado totalmente de la política a los militares. Esto, pues digamos que lo vieron con buenos ojos nuestras élites gobernantes desde hace ya más de 50 años, cuando empezaron con estas tendencias, y independientemente si ellos pueden o no pueden participar en política, que puede ser otro episodio que podemos aquí discutir, a mí sí me parece muy necesario que las voces de los militares tienen que ser escuchadas. No podemos perder de vista lo que pasó con el informe a la Comisión de la Verdad, precisamente con el tema de la paz con las FARC, porque muchos de los sectores, básicamente las familias y las víctimas de las fuerzas militares en el conflicto, dijeron: a nosotros no se nos tuvo en cuenta, no fuimos, nuestros testimonios parecieran no estar allí, y esta podría ser, ya que tú estás preguntando, errores y lecciones aprendidas, una lección aprendida, y creo sí que es muy necesario una participación más activa de las fuerzas militares en el proceso. Pues por lo menos en esta primera fase de la negociación solamente va a haber dos de ellos, como lo decía, como observadores. A lo mejor hay una modificación en los siguientes escenarios y se incluyen a los militares. Ya veremos qué puede pasar más adelante. Paso a preguntarle ahora a Alejandra para hacer la ronda a la inversa. Ustedes ya lo han mencionado, aquí hay otros actores que también están involucrados en este conflicto interno en Colombia y son los diferentes grupos delincuenciales o de crimen organizado que hacen presencia en diferentes regiones del país. Yo mencionaba puntualmente la situación del Putumayo, en el sur del país, frontera con Ecuador, en donde ha habido recientemente múltiples ataques, confrontación armada, en donde queda en la mitad la población civil. 20 personas han muerto en los últimos días en el municipio de Puerto Guzmán, allí en el Putumayo. Estos grupos delincuenciales ¿han mostrado algún tipo de intención de involucrarse en este proceso de paz total o están esperando a que esta negociación con el ELN pueda dar frutos, llegar a un buen puerto y empezar un proceso, o simplemente a ellos no les interesa salir de su negocio criminal? Bueno, no es tan fácil comprometerse qué va a pasar a futuro, pero sí es importante y es necesario reconocer que desafortunadamente las estructuras criminales están muy apartadas de
creo yo, de una posibilidad o de un interés por negociar la paz en Colombia. Básicamente porque estas estructuras criminales, no podemos olvidar, ya no solamente están delinquiendo en el área, en los territorios nacionales, sino que muchas de estas estructuras están apalancadas en la forma del crimen organizado transnacional. Es decir, toda su influencia, la búsqueda de sus rutas tienen que ver con estructuras criminales a nivel global, y en ese sentido ellas podrían quedar un poco aparte de los intereses de lo que puede estar pasando en Colombia. Además, no perdamos de vista que todo proceso, así como la FARC dejó un escenario residual de personas que no se acogieron al proceso, igualmente puede pasar esto con el ELN, y pues digamos que ese es un mal que va a estar allí y que hace parte de los desafíos de la paz. Básicamente, y a mí me parece que no podemos perder de vista que el tema del narcotráfico precisamente también es objeto de discusión desde el mundo político internacional, de cómo la política del narcotráfico tiene que empezar a mirar hacia otros escenarios, y en la medida que esto pase, pues eventualmente podremos ver que haya pues un encuentro concomitante o una coyuntura que podría ser ventajosa para el gobierno Petro, pero en general y sobre todo para el Sí. proceso de paz, para tratar de reorientar esta participación de los grupos delincuenciales. Justamente esa denuncia del fracaso de la lucha antidrogas es también uno de esos mensajes internacionales que ha enviado el presidente Gustavo Petro a lo largo de estos últimos días, en estos 100 primeros días o un poco más que lleva de gobierno. Ricardo, cuando uno mira una radiografía de Colombia y entiende la aparición, el surgimiento de las guerrillas y de todos estos grupos del narcotráfico y también los grupos de crimen organizado que hacen presencia en las diferentes regiones del país, lo que uno entiende es que el gobierno colombiano, el Estado colombiano sigue cometiendo el mismo error a lo largo de las décadas, y es la falta de presencia del Estado en los rincones del país. ¿Están volviendo a cometer este error cuando uno ve la proliferación de estos grupos? Claramente ningún gobierno lo ha podido combatir. ¿Cómo lo vio usted? Bueno, aquí lo que no podemos volver a permitir o no podemos permitir nuevamente es que esto se convierta en un carrusel, en donde sencillamente cambian de nombre, cambian de marca, pero siguen siendo los mismos. Es que hay que decirlo con nombre propio, Santiago. Cuando a las FARC les dieron 10 curules en el Congreso, que 10 curules es una representación muy grande en el Congreso de la República. Las negritudes, los grupos indígenas de nuestro país sumados no tienen 3, 4 curules. En cambio, ellos les dieron 10 curules. Y de esas 10 curules, recuerde usted que cerca del 20% de esas curules terminaron otra vez en el monte delinquiendo, las personas que estaban en esas curules, es decir, se retiraron del Congreso y se fueron a delinquir, a crear las famosas FARC residuales. Entonces, aquí cuando nosotros hablamos de un escenario de negociación con el ELN y de cómo vamos a generar este espacio, tenemos que entender que la única forma de que esto funcione es poder meter en la negociación a todos los grupos al margen de la ley. De lo contrario, entonces, los que reciban los beneficios del proceso de negociación, pues de pronto se van a quedar en el Congreso de la República, o la gran mayoría de ellos. Sí. Los demás van a volver a delinquir. Las bases va a ser muy difícil que se puedan destruir si no tienen otras oportunidades. Ricardo, pero aquí entonces el gran pecado es la falta de presencia del Estado colombiano, deja vacíos donde deja espacio para que existan estos grupos delincuenciales. Muy puntual, por favor, que se me acaba el tiempo. Hombre, esa es una de las dificultades que tiene el país, pero entonces en ese orden de ideas, eso sería llamar casi que a la insurgencia a todas las partes del país en las cuales ha habido ausencia del Estado. La solución no puede ser únicamente tratar pues de por las vías de hecho llegar a lograr los objetivos o la presencia del Estado. Yo creo que esa no es la solución a la ausencia del Estado. Tenemos que a través de un Estado de Derecho encontrar las soluciones. Alejandra, ¿cuál es su opinión rápidamente para el cierre?
Y definitivamente la debilidad institucional y la ausencia estatal han sido causa del conflicto en Colombia desde tiempos, desde nuestro origen mismo como surgimiento como república, desde el fortalecimiento del Estado-Nación. Hay que resolver eso. Eso se resuelve desde las bases, desde la construcción del tejido social, desde la legitimidad y desde el reconocimiento al mismo Estado. Y eso sería un factor determinante para cortarle camino y posibilidades a la delincuencia organizada y a más expresiones de violencia. Pues Alejandra y a Ricardo les agradezco mucho, se nos acaba el tiempo, esto tiene claramente muchas más aristas para analizar, pero así le damos un panorama general, por lo menos a los televidentes que están fuera de las fronteras colombianas, para entender el inicio de esta mesa de diálogo entre el ELN y el gobierno colombiano en la ciudad de Caracas. Les agradezco mucho por haber hecho el análisis para nuestra audiencia. En nombre de todo el equipo técnico también les agradecemos a ustedes la sintonía. La producción del programa estuvo a cargo de Giovanni Agudelo y la producción de invitados estuvo a cargo de Tania Herrera. Pueden seguir dejando sus comentarios y preguntas a través de las redes sociales. Sigan con nosotros.